Pues muchísimas gracias a Katy, Ingrid, a Creative Mornings por, de verdad, invitarme. Estoy súper emocionada y agradecida, y la verdad es admirable el compromiso de Creative Mornings, de todo el equipo, para mantener algo, una comunidad creativa en la frontera, que es sumamente de importancia. Y muchas gracias. Sé que es una gran labor y no se ve. Pues bueno, también quiero agradecer, está aquí mi familia, que es muy raro, pero mi papá, que es su cumpleaños, 90 años la próxima semana. Y pues bueno, todo lo que estoy presentando, el trabajo que conlleva más de 20 años de práctica, y ha sido muy difícil condensarlo en una presentación de 20 minutos, pero es un fruto, ¿no?, de todo el apoyo, todo el cariño de mi familia, obviamente, y este gran compromiso con el sitio donde vivimos, que es muy retador y súper interesante también. Y pues bueno, Crow Studio lo cofundé con mi esposo Marcel Sánchez en el 2007. Ha sido una práctica, la hemos establecido, los dos estábamos fuera de la ciudad y vivíamos, ¿no?, en otras partes. Y fue un compromiso de volver a Tijuana, a la frontera, aparte de que es un sitio donde está nuestro hogar, pero también es un sitio que es importante pensar en la arquitectura de otro lente. En las finales de los 2006, 2007, antes de la crisis económica, había un grande boom de diseño. Podías encontrar trabajo en cualquier parte del mundo. El Bilbao Effect del Guggenheim, eran estos tipos de proyectos en los que podíamos estar participando. Pero también existe otra práctica en la arquitectura que está arraigada en el sitio, que muchas veces se opaca con las ideas, ¿no?, como heroicas de la arquitectura. Y ese ha sido como el compromiso de volver aquí y pensar en la arquitectura no como un gesto heroico, sino en algo sumamente contextualizado en el sitio. Y pues bueno, para eso, para nosotros ha sido importante, pues, qué significa la frontera en el diseño, cómo nos retroalimentamos de ella, y para poder trabajar. Y poco a poco, ¿no?, de estarlo viendo de un punto de vista político y social en el diseño, nos damos cuenta que es sumamente importante entender su geografía. Y bueno, que de ahí vamos a pasar, ¿no?, hacia los proyectos que estamos ahora trabajando con Promotora de las Bellas Artes, que estamos aquí. Y uno de los principales protagonistas de nuestra geografía es la cuenca del río Tijuana, que más del 70% del agua se canaliza y pasa en el último punto antes de llegar al océano, se atraviesa por la ciudad de Tijuana y llega al estuario que está justo del otro lado de la frontera. Y nos hace pensar en esta línea. Si hubiera estado un poquito más arriba, no estuviéramos quizás hablando de esos temas, ¿no? El hecho de que es una frontera natural que se intersecta con la frontera humana, política. Y bueno, la idea del estuario es una metáfora, ¿no?, en el trabajo, que es una frontera natural. El río, los ríos y el agua, antes de entrar al océano, tienen que intercambiarse el agua salada con el agua dulce. Se genera una serie de biodiversidades, de vida que no existían en ningún otro de los ecosistemas, y en ella misma pues se genera este gran intercambio. Hay una gran migración de aves, de especies que se generan en este punto, y es muy interesante ver cómo pues ese tipo de frontera está justo en el límite también humano, ¿no?, de la frontera política y espacial urbana que constantemente estamos viviendo. De esto voy a hablar un poquito después. Y
algo que hemos tratado no, un concepto constante en nuestro trabajo es que la frontera no se va a ir a ningún lado, la frontera no se borra. ¿Cómo vamos a trabajar con ella? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Cómo podemos crear esa conexión? Y la idea del muro, si pensamos en nuestra ciudad como una ciudad fronteriza, vemos muros más allá del muro monumental. Hay muros, ¿no?, para entrar aquí a estos puntos de control, en las viviendas, los edificios, ¿no?, tienen su muro perimetral. Y la idea de cómo podemos acercarnos a estos límites y que pudiera haber una coexistencia. La otra parte que es un constante recordatorio que la ciudad está siempre en deconstrucción y en construcción. Lo hemos visto históricamente y ahora con el nuevo segundo piso, constantemente se está reinventando y es muy difícil, grandes desafíos de infraestructura, pero al mismo tiempo pues abre muchas puertas de oportunidad de proyectos que pudieran tener algún impacto social y ambiental. Y otra parte creo que muy importante para mí como mujer ha sido la maternidad digamos, el desarrollo de una práctica, en repensar el rol de la arquitectura como una práctica profesional. En mi caso, bueno, en el caso también Cross Studio en general, en nuestro trabajo, se retroalimenta de la academia, de la investigación artística, con instituciones, con estudiantes y también con lo profesional. Pero hay una capa muy importante de ser mujer y es vivir esa maternidad en una ciudad como Tijuana. Cuando nacieron mis niños, este era nuestro jardín, vivimos en playas, con el muro y un recordatorio. Y era como sensibilizar, el muro cambia completamente cuando estamos en esa actividad doméstica. Cómo repensar todos esos espacios, salir a la calle con una carriola, en mi caso eran gemelos, era imposible, ¿no?, llegar al malecón sin pasar por una serie de dificultades y ver la ciudad como iba deteriorando, ¿no? Entonces se genera un compromiso muy profundo en cómo poder mejorar nuestro entorno para las nuevas generaciones. Pues bueno, como decía, ¿no?, el trabajo de Cross Studio es esta intersección del proyecto arquitectónico, del proyecto académico y la investigación de la representación que voy a estar tocando. Voy a presentar simplemente 2 proyectos de arquitectura, unos de los que ya probablemente están muy familiarizados, y algunas de las ideas más históricas y conceptuales que están retroalimentando la educación y la práctica. Y muchos de ustedes están muy familiarizados, ¿no? Nuestro primer proyecto, que no fue nuestro primer proyecto, pero fue un proyecto que nos marcó mucho en nuestra práctica, que ha sido la Casa de las Ideas. Como bien recuerdan, fue en el 2013, fue una iniciativa de Cedesol en reutilizar la cañada en Camino Verde utilizando el urbanismo y la arquitectura, el diseño para una transformación social. El Camino Verde era de los mayores índices de crimen en la ciudad, ya no ha sido así, y se inspira en los proyectos en Colombia, en Medellín en particular, con Sergio Fajardo cuando era alcalde, que hicieron una serie de proyectos públicos en las viviendas más vulnerables de la ciudad, y hubo una gran transformación social donde se trabajó, se mejoró bastante el crimen. Entonces, son 2 kilómetros de proyectos y el de nosotros era un pequeñito, era una biblioteca, le llamaban de módulo prep digital, y no existía ningún programa. La idea era hacer un espacio de biblioteca y repensar qué significa eso en 200 metros cuadrados. Sin embargo, nos basamos en toda esta gran riqueza,
de movimiento, actividades sociales a lo largo del corredor. Es una infraestructura que sí, a pesar de tener grandes problemas de contaminación, etcétera, tiene un corredor mobiliario, perdón, un corredor de movilidad muy importante y de espacio público. Y el proyecto es muy sencillo, son 200 metros cuadrados, ¿sí? Que es el espacio interior, y la idea es cómo utilizar el espacio para reconectar a la comunidad, a su espacio, ¿no? A su contexto. Entonces era cómo podemos maximizar la utilidad del funcionamiento, que no solo sea la idea de un espacio digital, un espacio de computadoras, sino el interior como el exterior, que exista esta interacción. Y una de las principales ideas arquitectónicas que se tuvo que diseñar en un mes solamente era que el edificio pues, está en una zona de alto crimen, que se pudiera proteger, pero que no se cerrara al público, y cómo eliminar el muro perimetral, ¿no? Entonces, el espacio es multiusos, adentro funciona como un teatro y por fuera también. Entonces, esta idea del teatro que se cierra y se abre en relación a las distintas actividades de día o de noche, de esa forma el edificio se puede mantener activo, que no, Jane Jacobs, ¿no? Se hablaba mucho de los ojos en los espacios públicos como la mejor forma de seguridad. Y tiene solamente 3 aperturas, y también ventilación cruzada y todo eso, que se pueden cerrar y abrir muy fácilmente, sin completamente ignorando el exterior. Y el edificio pues es blanco, es como paradójico al contexto, no pudiera haber, ¿no? Recibimos bastantes críticas de cómo es que un edificio tan blanco puede ir ahí, pero no se trata de pensar en una infraestructura a partir de la estética, sino cómo funciona esa arquitectura, cuál es su, digamos en inglés, el performance, ¿no? La idea de la arquitectura como infraestructura. Es una infraestructura urbana, a pesar de que es una escala pequeña en arquitectura. Entonces, eso era muy importante. Entonces, al hablar de una infraestructura urbana, el edificio es un trasfondo de las actividades sociales, de las actividades que suceden en la calle del día a día. Hay mercados diarios y que se han estado acercando, ¿no? al edificio. Sus paredes enmarcas definen el espacio arquitectónico que antes pues era informal, no existía. Entonces, siempre tenemos esta informalidad en los espacios, que es parte de la riqueza urbana fronteriza, pero hay momentos cuando se definen que tiene un protagonismo en la arquitectura importante para mantener esas actividades o esa convivencia urbana. Y también la idea de la participación en el edificio que iba a ser blanco para que pudieran hacer graffiti, porque en la zona hay muchísimos murales, hay muchísimo graffiti, y bueno, nos imaginamos que iba a estar todo grafiteado, muy bonito. Y nomás hicimos el acento, ¿no? del mosaico como para terminar definiendo esa geometría que articula la espacialidad. Y ha sido muy interesante, que nadie lo ha tocado, que es otra forma de participación, el mantenimiento de un mobiliario. Y ahora que lo vemos 10 años después, 12 años después, es muy, muy interesante ver la vida, ¿no? de la arquitectura a través de esa participación. Bueno, un dato que no sé si sabían ustedes o no, pero unos días antes que esto sucediera, cuando se entrega el edificio, bueno, estábamos terminándolo, que lo estaba construyendo Cedesol, llegó una diputada y dijo: este edificio no va a ser una biblioteca, ustedes no necesitan biblioteca, ustedes necesitan un centro de desempleo, una oficina de desempleo, va a ser esas son las oficinas, ¿no? para los diputados y los gobernantes. ¿Sí? Y bueno, causó muchísimo conflicto. Se publica que ganamos este premio de Progressive Architecture
Awards, que es un reconocimiento internacional bastante importante que gracias a Dios, digamos, ese tipo de reconocimientos, pues no es nomás para decir, sino que tiene una función para este tipo, de darle presencia y defender o proteger este tipo de proyecto como más vulnerable, ¿no? Entonces hubo una serie de protestas de la comunidad por 3 días. Pues bueno, fue increíble que en 3 días de protesta de la comunidad, que claro, fue un trabajo de 2 años anteriormente, previo a nosotros entrar ahí de Sede Sol, de estar trabajando con la comunidad, el programa de la biblioteca lo habían decidido los mismos residentes, se regresa, ¿no? el proyecto, y también muy clave ha sido que el proyecto no es ya de parte del gobierno, se pasa a Tijuana Innovadora, que es fundamental. Yo pienso en cómo mantener estos programas, ¿no?, sociales, que pudiera convertirse muy fácilmente el edificio en una ruina. Es un edificio, ¿no?, comunitario, es muy difícil, por eso digo que reconozco lo de Creative, porque es una labor muy difícil, ¿no?, de mantener, y ha sido a través de la comunidad Tico Orozco que entra para atraer todos los programas sociales con Tijuana Innovadora, que se ha mantenido, ¿no?, y ha tenido una vida pues increíble gracias a todos esos programas. El edificio se abre, al inicio se llenan de computadoras, ya no es así precisamente, pero siguen habiendo bastantes actividades comunitarias. Todos los niños de Camino Verde van ahí de forma gratis, traen a personas de todas partes de México, inclusive internacionales, a hacer talleres de escritura, literatura, de cine, y que mantiene esa actividad urbana, cultural, ¿no?, creativa, que ha transformado las vidas de las familias. Entonces el edificio, otra idea de pensar en la arquitectura es los espacios como reciclaje, ¿no? La arquitectura que se recicla, no solamente en el material, que claro, también es importante pensar en materiales locales que se reciclan, pero el reciclaje de los espacios, tanto de día o de noche, cómo pensar que no tienen una sola función, cómo hacer que los espacios sean espontáneos, como este tipo de actividades de teatro que han sido programadas, pero también hemos tenido espontáneas. Con Lourdes Best una vez se estaba ahí y se paró a cantar y fue maravilloso, ¿no? Entonces, ese tipo de espontaneidad, cómo pues, podemos generar la espontaneidad dentro de esta ciudad, que ya es bastante espontánea, se permite ese tipo de riqueza. Una noche, el cine, ¿no? Es importante, ¿no?, la geometría que se abre, sí, son movimientos muy sencillos, espaciales, geométricos, pero es lo que con eso trabajamos los arquitectos, que a pesar que cuando un cliente te pide hacer un proyecto, uno como arquitecto, y se lo digo a las generaciones jóvenes, tenemos una responsabilidad urbana, social y ambiental, más allá del cliente proyecto, cliente, claro, tenemos una responsabilidad en la economía, en el presupuesto de un proyecto, pero es nuestra labor trabajar o pensar los espacios para ese tipo de convivencia, de coexistencia, que probablemente no te lo van a pedir, no te lo va a pedir un cliente, no te lo va a pedir el gobierno, pero estamos nosotros, ¿no?, en hablar de esos temas, de ponerlos como un valor importante en la arquitectura. Y pues con el tiempo, cuando los niños estaban chiquitos, el edificio sigue blanco, de repente llega a la comunidad, lo pintan de blanco y ponen todas las manitas de todos los que participaron abajo. Algo importante que es que
porque es la forma de hacer, ¿no? La ciudad, lo vemos constantemente, una forma de resolver, tienes un edificio y los emplasma en su sitio, se pone siempre concreto, ¿no? Para la calle, el mantenimiento, así no lo tienes que cuidar y rápido y ya. Pues, y el agua pasa y se ensucia y no se absorbe, no crecen plantas y tenemos una serie de problemas de inundaciones, erosión, todo. Entonces, no digo que esto esté solucionando, pero trabajamos con un paisajista de última hora porque esto pasó muy rápido, pero convencimos, ¿no? a la constructora de por favor no poner las planchas de concreto. Y este es un adopasto, que es como un tipo de concreto, pero al mismo tiempo se plantaron árboles que dan flores, ¿no? Rosas, árboles de jacaranda, con no me recuerdo el nombre, que es hermoso durante la primavera, todo se llena de colores, florece, ¿no? Que creo que muchas veces los arquitectos no estamos pensando en eso y es muy importante, ya sea que trabajen con un paisajista o que los mismos arquitectos traigan esas ideas del paisaje en la arquitectura para pensar en el tiempo. Los espacios quizás más bellos de la ciudad son los que llevan mucho tiempo con estos árboles grandísimos que ya llevan probablemente 30, 50 años, ¿no? En las calles. Pues bueno, ese es uno. Estoy bien con el tiempo. Sí. Sí. Este es el otro proyecto que es más reciente en San Diego. Hemos estado colaborando, sí, que trabajamos con Georgina, ¿ves? La arquitecta que está aquí, mi cuñada. Que ha sido una forma de repensar la vivienda, ¿no? Cómo existe pues, tenemos estos ideales de vivienda que vienen de Estados Unidos hacia México, en Tijuana, el American Dream o la casa, ¿no? La arquitectura unifamiliar, y al mismo tiempo tenemos, ¿no? Del otro lado que esa cuestión mucho más social que carece muchísimo de Estados Unidos. Otro tema muy, muy importante actual es el acceso a la vivienda. Los costos han subido enormemente, es casi imposible. Hay muchísimas personas residentes que se están yendo a otros estados, tantos americanos como sabemos están viniendo a vivir a Tijuana. Tijuana se ha convertido en el affordable housing, ¿no? de San Diego. Entonces, este proyecto es un prototipo de pensar nuevas formas de hacer vivienda en San Diego que sea mucho más accesible. Muchos de los precios de la vivienda tienen que ver con la proximidad a las escuelas, aunque sean escuelas públicas, pero si hay una comunidad que tiene más dinero, hay mucho más recursos en esas escuelas, y la misma escuela, ¿no? Pública en una zona, en un barrio, pues no. Entonces hay esta gran desegregación, ¿no? de educación con la vivienda, que van muy ligadas. Entonces el proyecto ha sido, fue una iniciativa de Tyler Hansen, es un amigo constructor que adquiere esta propiedad con una casa unifamiliar y la divide en 4. Y nos invita a una serie de arquitectos a trabajar, a desarrollar esos proyectos de manera, cada quien privada, por la cuestión de los protocolos de cómo se prestan las prestaciones de las hipotecas y todo eso, que es sumamente complejo, pero lo hace mucho más económico que si lo estuvieras haciendo, ¿no? Una familia por sí sola. Y se divide el terreno en 4 y cada arquitecto hace un proyecto. La ventaja de esto es que las líneas de propiedad se abren completamente. Podemos negociar, conocemos al vecino, podemos hacer como digamos, un vecindario en Estados Unidos, que es muy raro. Cómo es cambiar el sistema de construcción. Y el proyecto que hicimos nosotros es en medio, que es se
se comprime en el espacio, se empuja hacia atrás para generar un vacío para el proyecto de la segunda fase, que son los ADUs, ¿no? También, otra parte importante es que ahora todos están haciendo ADUs, están en los Accessory Dwelling Units, son las unidades que le llaman de los abuelos, o algo que puedan vivir o que puedan rentar. Por lo general suceden atrás de las propiedades, y en este es al revés, para pensar en esta fase de la construcción. Esta primera fase se emplasma hacia atrás. El espacio, estos son los módulos espaciales de vivienda, que se pueden ser dos casas, 3 casas o 4 estudios. Ahorita estamos con 3, y tiene esa flexibilidad espacial de que simplemente una puerta se convierte en un muro para poder subdividir y generar estas economías en las familias. Y los espacios exteriores, la idea es generar estas convivencias o intersecciones donde te puedas conectar con tu vecino. Se vive de una forma sumamente aislada, ¿no? Yo pienso que el problema del mental health de vivir en Estados Unidos tiene que ver mucho con el aislamiento social, es mi opinión, pero y esto pues busca esa conexión. No siempre es una barrera cultural más que arquitectónica también, porque cuando se generan los espacios muchas veces se quieren cerrar de todas formas, lo vemos aquí, ¿no? También somos una sociedad muy ermitaña en la que queremos nuestro espacio privado constantemente, pero cuando se define, se articula, se limita, hay más apertura. Las personas se sienten más, quizás con más ganas de estar ahí o de saludarse, no sé. Entonces, bueno, esta es la primera fase. Se había pensado hacer como un tipo de mini teatro en ese espacio intermedio, que no ha sucedido precisamente, y estas son las unidades de la segunda fase. Este es el pequeño ADU que era enfrente, y en el espacio intersticial se hace un jardín comunitario. Que bueno, esa es la idea, cómo estas intersecciones es donde hay esas convivencias. La forma, de nuevo, la forma no es solamente una cuestión estética, sino la esquina, porque al poner estos enfrente estamos maximizando la densidad, ¿no? Manteniendo la economía del proyecto, pero al mismo tiempo tratando de respetar las alturas, las esquinas, el muro que da la vuelta. Si hubiera estado cuadrado, pues se bloquea todo, ¿no? Y al dar la vuelta de esa forma, sutilmente, se abren estas líneas visuales. Y bueno, aquí una pequeña pausa. Estos son proyectos de arquitectura que hemos estado trabajando por muchos años, solamente 2 que presento. La otra fase es el dibujo. El dibujo y la investigación del dibujo como una forma de pensar en las ciudades, de pensar en la especulación de lo que pudieran ser proyectos de diseño. Y esto tiene que ver con una beca de estudio en el 2007, que creo que marcó cuando Marcel y yo decidimos unirnos y generar Cross Studio. Estuvimos un año en Roma con esta beca, dibujando la ciudad de Roma, que es muy interesante Roma porque, claro, pensamos en Roma, por supuesto, en este centro riquísimo cultural, de monumentos, la cuna de la arquitectura romana, pero hay muchos paralelos en cuestiones de la informalidad, de la frontera, de esta forma de reinventarse. Esto es un diagrama y de nuevo son ejercicios visuales que ayuden rápidamente a entender nuestra historia, ¿no? En un contexto donde la ciudad de Roma se inicia, no se lee de esta forma, crece durante el Imperio Romano y luego se reduce a 17,000 personas, están 1,017,000, pasan 1,000 años de la Edad Media y luego empieza a crecer de nuevo después en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, y como se vive ahora que es una ciudad metropolitana. Entonces la ciudad se ha
se ha expandido, se ha reducido a la nada y se ha tenido que reinventar muchísimo. Y este ejercicio de representación no se trata de los monumentos particulares que sabemos, ¿no? Del patrimonio histórico, que por supuesto, pero era cómo representar la cotidianidad, el día a día que hace de esos espacios reciclables. Y bueno, son distintas formas de pensar a mano, con fotografía, la secuencia como cine, y de la escala de una calle, la porosidad de la calle con las luces, esas cualidades, los efectos de un pasaje, al recorrido en un autobús que vas adentro del muro aureliano de Roma y fuera del muro, ¿no? Entonces ahí se ve en una gráfica como la densidad y fuera de la densidad y esos momentos de intensidad urbana, de convivencia. Y bueno, 12 años después regresamos a Roma, que Marcel también recibe la beca de la American Academy, y bueno, y estábamos ahí con los niños, y regreso yo con este interés de la representación y a verlo de un punto de vista más histórico dentro de los archivos de dibujo, del Renacimiento. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia de la representación? Y bueno, existe, ¿no?, una serie un archivo visual cultural enorme de las pinturas y de los dibujos del Renacimiento, y uno de ellos son estas pinturas de la ciudad utópica, que es una forma de pensar la ciudad como a partir del nuevo gobierno, gobiernos que puedan transformar la ciudad, como si ya existe un gobierno democrático, cívico, que se genera en Florencia, como saben, que es la cuna de un gobierno cívico que no está ligado a la religión, pero no de la forma como en una monarquía. Tiene un efecto eso en cómo gobernar, y hay una serie de pinturas que repiensan esa ciudad. Son completamente especulativas. Claro, hay una relación al pasado, los fragmentos de la antigüedad, de la Roma antigua, y cómo se pueden reinventar al futuro, ¿no? Entonces, bueno, ha hecho una serie de archivos de todos estos arquitectos o dibujos anónimos que hablan de estos temas, tanto arquitectónicos como, ¿no?, matemáticos, geométricos, que ayudan la técnica del dibujo para repensar nuestro contexto. Creo que ahora vivimos en un momento donde en el Renacimiento, todos los espacios, y perdón por traer el ejemplo de Europa, yo sé que estamos acá, pero todos en algún momento, sitios, ciudades, culturas, tienen su renacimiento, ¿no? Y creo yo que estamos viviendo el renacimiento se basa en centrar al ser humano adentro del mundo. El mundo, ¿no?, gira alrededor del ser humano. Y creo que ahorita hay un cambio en que no es ya el ser humano, sino que es el medio ambiente, es el planeta Tierra, cómo está reorganizando esa coexistencia en todo, en la forma de convivir los espacios. La infraestructura, ¿no? Pensar en esas infraestructuras del planeta de una forma natural, pero también artificial, hecha por los humanos. No es artificial. Entonces, estos son algunos de los ejercicios que hemos hecho. Era un concurso con Arquine hace varios años ya, también, de dibujo, de repensar esa frontera como un espacio monumental. La frontera es el monumento continuo de Tijuana, de San Diego, como París tiene su Torre Eiffel, Central Park en Nueva York, o ¿no?, Chapultepec en la Ciudad de México. Tijuana tiene el muro, que nos gustó, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese muro? ¿Cómo repensamos en el muro como una infraestructura que, bueno, viene ya? Hay muchas ideas que se han hablado de eso, bastantes arquitectos, historiadores y todo. Pero ¿cuál es esa imagen, no? ¿Cómo pensaríamos en esa imagen?
Y bueno, esta es esta continuidad del muro que se plasma desde la playa hasta el este de la ciudad. Pueden ser invernaderos, espacios recreativos, el canal con un sistema de reciclaje, el muro que continúa en la línea como un museo, quizás un museo de la frontera en la línea, hasta llegar al mar con esta forma no diferente de relacionarnos. Qué bueno. Y bueno, esto nos lleva a la última fase, ¿estamos bien con el tiempo? Del Border Ecologies que estamos haciendo con Promotora de Bellas Artes, que ha sido pues súper enriquecedor la idea de estos temas que pues llevan tiempo gestionándose. Es muy importante reconocer que todo esto es parte de una continua conversación, no solo con los colaboradores, pero con la comunidad, con estudiantes, y trabajar con Promotora ha sido súper enriquecedor en estos temas, particularmente cómo se conectan con los niños, con las comunidades que están viviendo, ¿no? estas situaciones. Y bueno, tenemos varias fases del proyecto. Vamos a tener una exposición pronto, y se los haremos saber de todo lo que se está generando. Aquí estoy tratando de sintetizar que parte, ¿no?, de esta idea de la arquitectura como, ¿no?, y paisaje, que no es en sí, estamos haciendo esta investigación de sitio de la relación entre el río y el océano y qué está sucediendo en estos flujos. Particularmente en la cañada Sauces de los Nortes, donde nos estamos enfocando, y cómo pensar en la educación ambiental. Yo doy clases de arquitectura y diseño, pero en la universidad traer estos temas, ¿no?, como el marco teórico para poder generar proyectos, que es sumamente importante, y creo que ahora también se están generando con TAE, entre esta intersección, diálogo entre las escuelas, y también en las escuelas de las primarias, cómo se abordan estos temas y que no sean simplemente una cuestión ambiental desligada al diseño, a la arquitectura o otros temas, que la cuestión ambiental creo que tiene que ir en todas las disciplinas, porque si de esa manera pues nadie se responsabiliza, ¿no? Eso le toca al ambientalista. Yo soy, ¿no?, ingeniero, y no hay una responsabilidad en todos. Entonces es por eso que, ¿no?, cómo integrar la comunidad en eso. Y bueno, hemos estado trabajando con estudiantes y alumnos a pensar en estos proyectos, qué tipo de proyecto de diseño inicia, ¿no?, a partir del desentendimiento de la geografía. Se han estado haciendo listas de todas estas aves migratorias. Sabemos que es uno de los puntos mucho más ricos de esta migración de las aves, números creo que son como 300, no me acuerdo del número exacto, pero es increíble. Y al mismo tiempo hay plantas que hay que aprender de ellas, las plantas nativas, cuáles son sus funciones para poder trabajar sobre ellas, cuáles son esas visuales que quizás pudieran ayudar a entender cómo lo plasmas en un dibujo. Y el paisaje de Tijuana, ¿no? Con el paisaje, como sabemos, lo vivimos, ¿no?, constantemente. Esos paisajes que tenemos parecen residuales, son el paisaje abandonado, que Gil Clemens, un paisajista contemporáneo francés, habla del tercer paisaje. Y el valor de ese tercer paisaje, que es el tercer paisaje de esos espacios abandonados, como puntos para regenerarse la ciudad, donde existe esa biodiversidad, existen esas fronteras naturales, que la vida continúa, ¿no?, invisible a lo que está sucediendo. Y bueno, tenemos todo un compendio de relación de estas, cómo visualizar esta fragmentación. El río Tijuana es difícil de entender porque hay muchísimos cañones, están todos fragmentados o habitados, y cómo recontextualizar,
nuestro entorno visualmente para darle otro tipo de entendimiento. Es importante inclusive para nosotros, para entenderlo, cómo lo dibujamos. Tenemos una serie de dibujos que agrupan los cañones en la ciudad y afuera de la ciudad, y también la costa, ¿no? Desde Rosarito hasta La Joya. Por un lado está el río, cómo pasa el río y cómo está relacionado a su paisaje y a su urbano natural. Las superficies que son porosas o naturales, o que están pavimentadas, o ríos de concreto. Estas imágenes están mostrando el nivel de la subida de agua en los siguientes 100 años, que se proyecta que será como, bueno, una variación entre 1 o 2 metros, que es bastante. Y pues queremos ver cuál es ese riesgo, qué está sucediendo, ¿no? Y rápidamente aquí les enseño algunas. Arroyo del Padre, San Antonio, y ahí te das cuenta, ¿no? Las comunidades que están más elevadas, que están protegidas, las que están más al nivel de mar, pues están más expuestas. El Arroyo del Centro, Carrizo, perdón, la Cañada de los Sauces, y la Cañada de los Sauces en el mar. El Arroyo Imperial, el estuario, gracias. Y aquí se ve el estuario, bueno, obviamente constantemente se está inundando, es parte de Imperial Beach, ¿no? Es un gran riesgo ahí. Camino Verde, aquí está la biblioteca, es un proyecto sobre el río, es una semi cerrado, no todo está con concreto, que es, yo creo que bien, bueno. Aquí está la Cañada de los Laureles, como se ha pavimentado en un canal duro, y cómo llega a su frontera. Aquí está la parte de Coronado, la parte sur, la parte de Coronado Norte, la cañada, el Cañón del Matadero, que bueno, ahora no tiene las grandes columnas, que hay que pensar también, probablemente las tenemos que dibujar, cómo va a interactuar con el paisaje. Desembocadura Tijuana del río Tijuana, que es básicamente el estuario, ¿no? Donde se juntan. Y por otro lado, Coronado, la bahía Coronado pues está súper vulnerable. Claro, la presa. Sunset Cliffs, que está arriba, ellos no tienen ningún problema. Pero Mission Beach, pues sí, pues se proyecta que se pudiera inundar completamente. El río Alamar, donde es el canal, el río Suave, y donde entra el concreto, ¿no? Ese contraste. Tecate, el río Tecate, el arroyo Tecate, Pacific Beach, el río Tijuana, ese es en La Joya, en la parte sur. La Joya en la parte norte, pues la parte de la playa se inunda. Esta es la parte del estuario, donde está la base militar. Y el río Tijuana también en la vía rápida. Torrey Pines, que están más protegidos, y Torrey Pines al norte, pues donde está el nivel. Entonces, es la topografía. Entender la topografía de nuestra ciudad creo que es sumamente importante, porque es lo que nos da un entendimiento espacial, y si entendemos el espacio podemos operar mejor en los temas urbanos, ¿no? Como sociedad, como los distintos roles de profesionistas. Ese entendimiento tiene que ser, pues yo creo que básico. Y bueno, aquí esta es la cañada norte que nos estamos enfocando, que se ve desde el año 2000, las transformaciones por año que se ha vivido en la ciudad, ¿no? En 25 años se empieza a notar como las decisiones urbanas del desarrollo de las torres que se están haciendo en este caso, que interrumpe, ¿no? el flujo que ya existía, la calle, la calle que divide la cañada. En el 2011 se designa un espacio de conservación, gracias al proyecto fronterizo Margarita Díaz, que han sido increíblemente, gracias a toda su labor y esfuerzo, se ha podido recuperar, digamos, parte de la cañada. El norte sigue
abandonada y bueno, con estas presiones urbanas creo que es importante visualizarlo, ¿no? Y cómo lo podemos cuidar. Y pues tenemos una serie de proyectos especulativos. Bueno, aquí se ve, ¿no?, la comparativa entre el 2000 y el 2024, cómo no hay tala de árboles y demás, contaminación del agua. Bueno, cómo dibujar todas las plantas o entender ese ecosistema de paisaje y de especies. Y aquí muestra un poquito, ¿no?, los proyectos especulativos, está como Chapil, de alumnos, ¿no?, que han estado pensando, ¿no?, en recolectores de brisa, porque entra pues, mucha brisa en la playa. ¿Cuáles son esos proyectos de arquitectura que cuidan el paisaje, que pudieran actuar como una forma de cuidar? Les llamamos el diseño empático, ¿no? Cómo pensar en programas que sean más empáticos al contexto. Claro, estos son proyectos de universitarios, pero de nuevo, así por eso traigo los ejemplos del Renacimiento, que son pinturas y eso que hacen un cambio colectivo a especular sobre el futuro. Si lo pensamos colectivamente, podemos, ¿no?, trabajar sobre algunos de ellos. Miradores, ¿no?, en las calles, que se pudieran cerrar algunas, como la importancia de reorientar la ciudad para entender esos espacios, darle más presencia. Los monumentos, que sabemos que hay el riesgo de que se puedan derrumbar y volver a construir algo. Esos monumentos, reciclar los edificios con nuevos programas para tener esta convivencia o reorientación al paisaje. Bueno, no me meto mucho en detalle, así que estamos un poquito tarde. Y bueno, este es el proceso actual de cómo intensificar el perímetro de la cañada. Todo esto ha sido hacer unas conversaciones, Daniel Watman de Friendship Park, Margarita Díaz, con promotora de las Bellas Artes. Hay muchísimas ideas, ¿no?, que estamos tratando de plasmar estas ideas en algún tipo de dibujo que pudiéramos intervenir, como, ¿no?, la sección de la cañada con el muro, que se pudiera convertir ese espacio del muro en un invernadero, no sé, o sea, en lugar de esas estructuras, el estacionamiento en un grande parque que fuera una continuidad de la cañada, etcétera, etcétera. El urbanismo y la arquitectura son partes fundamentales. La edificación forma parte del medio ambiente y es volver a pensar en esas formas de relacionarnos con nuestro entorno. Esto puede ser vuelta atrás, ¿no? Es algo que normalmente no se dice, casi siempre es como elige otro espacio verde para empezar de cero, ¿no? Pero nunca se dice, y con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Creo que este tipo de iniciativas ayudan a que las generaciones tengan un mayor entendimiento sobre cuál es su papel, qué es lo que podríamos estar haciendo para incidir o incluso hacer una retirada, para dejar que el entorno crezca sin mayor intervención humana. Aprendí de la naturaleza, que vivimos muy separada de ella en lo que es esta vida de ciudad. Me doy cuenta que es cierto que no tenemos muchas áreas verdes. La verdad es que todos estamos conectados con la naturaleza y tenemos ese instinto adentro. Siento que el arte viene de ese instinto, ¿no? Con música y arte. Es una cosa que no se explica con palabras, e igual la naturaleza. Entonces me gusta que hayamos hecho una conexión con la esencia de nosotros y de la naturaleza. Gracias a Promotora por compartir el video. Este es el tipo de colaboración que estamos teniendo con Promotora, trayendo toda la comunidad a pensar, a abrir esta conversación, ¿no?, de alzar las voces de todos en cómo podemos, ¿no?, trabajar sobre estos espacios. Se hizo un taller de mío nuestro con Germán, de taller común,
y promotora, donde los niños pensaban sus espacios privados de sus casas y eso, y cuál sería el recorrido a sus casas y cuáles son esos espacios que son nuestros y cómo podemos cuidar. Entonces ahí se abren una serie de preguntas. Los dibujos que se están haciendo, uno de los proyectos que estamos súper emocionados trabajando, que parte Enigma en este espacio, es este proyecto del libro infantil de estas ecologías fronterizas. Les voy a mostrar rápidamente paso, ¿no? Uno de los dibujos que se han estado generando, donde el montaje se trabaja con los dibujos de los niños, ¿no? Se hacen estos dibujos a mano que tratan de representar, ¿no?, nuestro entorno, y se hace una historia que se está desarrollando con Javier Fernández, el escritor y promotora, Victoria, Rosa, Marco, donde dos aves, una migratoria y una local, se encuentran y hacen este vuelo descubriendo, ¿no?, el paisaje y los retos. No están todas, obviamente, rápidamente enseño el preview, a ver más pronto. Tendremos este libro para poderlos acceder todos. Las ruinas, Friendship Park, el paisaje de noche, y bueno. Y esta es ya la última imagen. Como una reflexión. Tijuana en el 1901 es un pozo, cómo se extrae el agua, ¿no?, en ese entonces, que esta tecnología ha existido desde los egipcios, donde se utilizan, ¿no?, el tronco o el material local como un balance, contrabalance entre el agua, la cubeta y alguien que lo jala. Y pues, me parece impresionante esta imagen, se me hace sumamente poderosa porque creo que enmarca o habla de esta relación de los seres humanos con la naturaleza y estos balances que estamos, ¿no?, extrayendo, y al mismo tiempo hay una interacción, ¿no?, mucho más directa. Y bueno, pensar que quizás como este tipo de imagen se está transformando, cuál es nuestro futuro, qué tipo de fotografía vamos a tomar en unos años, ¿no?, que reposiciona esta relación humana con el medio ambiente. Y pues ya, creo que es todo. Muchas gracias.